como viene Jalzubía, que eran los vados que había, sobre todo en Baja Madera, para pasar. Y en realidad nos confirmó esto muy bien Sobiaga en su conferencia, que todas las aventuras que tuvo andaba por Vidasoa como sería el pasillo de su casa. Y en la famosa Urdanilla, pues incluso es un vado de lechones, porque era más práctico para los animales. O sea que Beovia es el vado de abajo. Pasemos ahora a otro gran lugar que tiene el vado de Beovia, que es la isla de Faisanes. Bueno, pues aquí, la isla de Faisanes, tuve cierta disputa con Antonio Aramburu, y las dos con cierto valor, y él me dejó una de las páginas de su libro, en el que recoge lo que lo estaba diciendo, pero que él no la apoya. Por eso voy a dar las dos versiones para que vosotros tengáis bien el criterio. Y dice en su libro, en la página 635, siguiendo la versión que aporta el ilustre escritor de Irundarra, Luis Durand, cita a Philippe de Perrin, quien opina que en francés, en lenguaje jurídico, se emplea a veces como sustantivo el participio presente del verbo hacer, faire, en latín facer, y que pudiera ser que el nombre de Faisanes venga de Faisán o Faisan o Faisán, porque naturalmente nunca viene de esa isla ni Faisanes ni ninguna otra ave. Según esta hipótesis, el origen sería francés y provendría de la antiquísima utilización de la isla de los Faisanes como lugar de las pacerías o conversas. Añade seguidamente Luis Blanco que Javier Estebanillar no comparte el punto de vista de Perrin y se inclina a pensar que el nombre es de origen español, por tanto no cabe sostener lo de Faisan, Faisan, y siendo la denominación española habría que buscar el origen en España. O sea de que Aramburu tampoco comparte eso y lo cree que es, y se pregunta él mismo, ¿y los Faisanes, nombre procedente del francés Faisan o Faisan? Este es el concepto más extendido. No obstante, parece que se le concede muy poco valor o ninguno a los términos tan importantes y los copio textualmente de que tales conceptos se usan en lenguaje jurídico y además a veces, es decir, empleados excepcionalmente y desde luego fuera de toda duda no en el lenguaje popular, que es de donde se derivan los toponímicos, todo lo cual en nuestra modesta opinión lo hacen altamente improbable. Y termina la posición de Antonio Aramburu, que dice: lo que a nuestro modestísimo entender nos resulta sorprendente es que en un lugar donde la abundante toponimia es netamente euskaldún, en ambas riberas del río, donde el mismo euskera les era común a ambos pueblos, se trate de hallar el origen del nombre de esta isla en francés o en castellano, y únicamente a esta, ya que asimismo tiene denominación euskaldún las situadas más abajo del río. Y nos dice Manolo Michelena en su libro L'Île de Cézanne que esta isla, ubicada cerca del núcleo urbano de Beovia, fue separada por la mano del hombre de la gran isla Insula o isla de los Faisanes. Aquí vemos que Insula es una expresión netamente euskaldún, significando terreno húmedo, terreno acuanoso, lógico. Hasta hace unos años y unos metros arriba abajo de lo que era la actualidad es la isla de los Faisanes, existía una empalizada en el lecho del Bidasoa. Era lo que históricamente se conocía como el paso de Beovia, el vado que se formaba en la bajamar y que permitía el tránsito entre ambas márgenes. Y termina Antonio diciendo: si admitimos la posibilidad nada improbable de que la isla se hallara unida al vado en cuestión, al paso, la misma se hallaría ubicada en euskera, Pausua, en un documento del archivo de Irún del siglo XVIII, y que transcribe un escrito de 1531 sobre el aprovechamiento de montes, y que se halla en la sección C, negociado 432, expediente tal, leemos en el corto espacio de 4 líneas, escrito por 2 veces, Isla de los Paisanes, con T. En el viejo idioma de Aitor es harto frecuente el cambio de la P en F, y más acentuado en el euskera de esta zona, lo que daría lugar al sonido fonético de Fausua.
Suponemos que este nombre sería exclusivamente localista de los pueblos ribereños de ambas márgenes del río, hasta que algún escribano forastero modificó, como tantos toponímicos, el Pausuan por Paisan y el Fausuan por Paisan. ¿Puede servir la teoría? Por supuesto, nada firme. Me limito a pensar en voz alta. O sea que él también tampoco no lo dogmatiza su opinión, sino que abre una explicación. Bueno, y naturalmente, aparte, después de la isla de los Paisanes, tenemos el poblado de Beovia, es Castelluzano, que ya ha quedado ningún vestigio, pero que defendía con el fuerte de Guadalupe toda la ensenada de la entrada del Vidasoa. Pasando ya a la Muga, hay que recordar la alcaldía de Sacas, que existían hace 5 siglos, que en realidad oficialmente era controlar las vendejas de los archivos, es decir, todo el tráfico que había en Gabarrones. Y naturalmente estaba eso a cargo de los corregidores, que uno más conocido por aquí era el barón de Oña, que ahora me ha hecho a mí recordar al recoger el escrito del barón de Oña, que tenían en mi tiempo, en los años 20, tenía un edificio al costado de la Plaza San Juan, o sea, mirando al ayuntamiento a la derecha. Y allí estuvo mi madre con 15 años de criada cuando vino a trabajar en Irún, en casa del barón de Oña. Y después hubo bastantes corregidores y la aduana no empezó que en 1841, naturalmente el resultado de las guerras carlistas, se acabaron en el 39 y ya se impuso todo el artilugio, toda la legislación completa, a pesar de aquellas esperanzas de que entre Maroto y Espartero, que se confirman los fueros, pero en realidad fue totalmente contrario. O sea que la aduana empezó en 1841. Vino el puente internacional y después ya es contemporáneo todo lo que os puedo contar referente a ello, porque habéis conocido, a lo mejor no habéis conocido las matronas que hacían la búsqueda de las mujeres, tenían algo, y aquellas varas de metal que se metían en las lanchas que venían de las islas del Vidasoa, a ver si tenían más contrabando, y todos aquellos artilugios que había para imponer el control. Bueno, pues Irún entonces ya se entra, y naturalmente Beovia, con la legislación auténticamente española, y ya sabéis, como ya sabéis, nos castigaron después a no tener fábricas, porque no estaban a 14 kilómetros de la frontera, y ahí empezó Rentería a hacer industrial mucho antes que Irún, y me acuerdo todavía que fue Nissen, las primeras firmas extranjeras que establecieron Rentería. Y bueno, pues después pasamos a la guerra, esa maldita guerra que nos vino, y que todo el pueblo de Irún se movilizó, de todo menos el carlismo y las derechas. Nosotros, que éramos los mellizosales, teníamos como jefe a Olaizola, el tío de estos que tienen ahora una agencia de construcción, no me acuerdo el nombre propio, ya como ando yo, y ese era nuestro jefe, Valentín Olaizola. Y me acuerdo que nos asignaron la parte de Envido, y estaban repartidos todas las y tuvieron aquella guerra con bombardeos. Después, desgraciadamente, sin ningún motivo de guerra, sino por reacción vengativa, se quemó el pueblo. Aquí Arzuaga, Bonifacio, entró en la explicación que si no dio de quién. En realidad se me ha quedado grabado como 4 o 5 nombres de familias, pero es idiota el mencionar, porque los hijos no tienen por qué ver lo que hicieron sus padres o sus abuelos. Fue una reacción que naturalmente aprovecharon porque sabían que corriendo para la avenida de Francia estaban a salvo en Mendaya. Pero habiendo cogido ellos Arcale, y era la única carretera, no había dos autopistas, de manera que el pueblo estaba conquistado prácticamente.
no venía a cuento el hacer, como ellos decían, una barrera de fuego. Ahora, naturalmente, el ejército franquista se quedó 2 días más en Beovia para que se quemara totalmente fuego. Quién sabe si se hubiera entrado cuando podrían haber entrado, hubieran igual controlado. Así son las cosas. Bueno, pues estando en esa cuestión de guerra, nos cayó aquí el presidente del Partido Nacionalista Vasco, que era entonces Doroteo Cialri, que era médico generalista, y nos hizo ver lo que representaba la pérdida de luz, que quedaba incomunicado toda la zona republicana, todo el teléfono y todo estaba controlado, incluso los pases en talla, o sea, no iba a haber comunicación, lo que ellos hacían, además de la conquista, de la represión. Y entonces se ideó algo que justamente ahora ha salido un libro en Bilbao, que nunca hemos querido, incluso nos recomendaron, escribir sobre aquella. En realidad, el hombre de confianza en la zona navarra, en la zona del Baztán, era Timoteo Plaza, directivo de nuestro partido, y entonces ofreció el agente de aduanas, Michelena, que su oficina en Mendaña fuese el cuartel de operaciones, y ahí se estableció el enlace clandestino por monte desde Vera, por la Luz, hacia Sara, y en Sara nosotros esperábamos, ahí se traía la documentación de todo lo que pasaba, y eso nosotros se propagaba a la prensa francesa y la prensa, por cierto, la prensa americana, y por cierto, la prensa americana colaboraba con nosotros uno que había sido Udari, el irlandés Sullivan Prendergast, y así expandíamos a las principales agencias internacionales lo que los franquistas, además de la conquista, perpetraban. Indudablemente, cuando se constituyó el gobierno vasco, que fue el otoño del 37, entonces los socialistas reclamaron, tenían razón, por un lado, que aunque también les facilitaba a ellos ese enlace clandestino, que fuera de la competencia del gobierno. Y entonces, dentro de nuestro grupo, había, no de los que andaban caminando, sino en capitales como Bayona, había un representante del gobierno vasco, que primero fue un donostiarra, José María Las Aves. Y bueno, entonces, pues, naturalmente se pudo, con la ayuda del gobierno, se pudo alquilar una villa en Bayona, Mimosas, cerca del monumento a los muertos, y ese fue nuestro trabajo, el facilitar al exterior lo que las represiones que había. Ahí se fue denunciando lo del Pacto de Burgos, no digamos el incendio de Guernica, con fotografías, y este fue nuestro trabajo. Después se pasó, cuando ya vivió la conquista, vamos a decir, la ocupación de Francia por los alemanes, entonces nos dividieron y una mitad se fue hacia París, hacia el suburbio de París, a quedar un poco de incógnito, y otra mitad nos enviaron, nos ordenaron ir a Inglaterra, que ya empezaba allí, era el único país que aguantaba los bombardeos, y a pesar de cierta presión aristocrática inglesa, no quería entrar en conversaciones con los alemanes. Incluso entonces, os hablo del 40, en junio del 40, el embajador americano aconsejaba a los ingleses en entrar en relación, y sería el reparto que Inglaterra tendría todo el dominio sobre Europa a cambio de consentir y llegar a una negociación con Alemania. Y bueno, pues fue, entonces naturalmente nosotros nos dieron la orden, pero había como ir. Y nos pasó un caso que todavía no me explico, esos casos que pasan que son inexplicables. Si miráis el puerto de San Juan de Luz, hay una glorieta en el puerto que hay 2 escaleras.
en diferentes opuestas. Había una división polaca que había recibido órdenes también, porque entonces habían nombrado a Paul Reynaud jefe de gobierno francés, y este quería llevar en la guerra a África del Norte. Y entonces la estrategia de los aliados era el ir a África del Norte. Pues en una de las lanchas, en vez de ir a una escalera, fue a otra. Y nos lanzamos como lobos 6. Y claro, en aquellos momentos yo he hecho cualquier disparate por quedarnos con la lancha y ir al transporte de tropas que estaba a 3 millas del puerto. No podía entrar el transporte de tropas para llevarles a esa división. Y cuando vieron que la decisión nuestra, pues nos llevaron, pero no vais a embarcar, no vais a embarcar. Claro, llegamos allí y había a voces en grito, que éramos polizontes, nos metieron una setina, y el barco ese, pues, iba en dirección a África. Pues no pasó de La Coruña, porque ya estaba convertida en base alemana, base naval alemana. Y entonces no tuvo más remedio que enfilar hacia Inglaterra. Naturalmente, lo primero que hicieron, como éramos polizontes, nos metieron, todavía me acuerdo, se llamaba Brestol, era un sitio de patinar, y claro, ahí estuvimos encerrados hasta que se informaron los ingleses de nuestra posición, que era antifranquista, que era por los aliados, que era anti-alemana, y entonces nos dejaron a una industria de guerra, pero nos consentían el viernes o el sábado bajar a Plymouth y estar en contacto con ciertos mercantes que venían gente ya del servicio, porque naturalmente nosotros pintábamos, en Francia éramos muy pocos, había un centenar y pico recogiendo la información, haciendo que nosotros pudiéramos desempeñar nuestro cometido. Que por cierto, una de las principales que ya la habrá conocido Marilén, era la música, que estuvo encarcelada en Carabanchel tantos años. No me acuerdo. Icía. El gato de Nazaret, se metió ese jardín, y después, bueno, en fin, pues como había muchas heroínas, porque naturalmente en esa cuestión de recoger información yo creo que valen más las mujeres que los hombres. Y entonces nosotros hicimos ese cometido y allí se formó, después vino Irujo, y este fue el hombre del momento, no se sabía nada del Lehendakari Aguirre, había desaparecido, había sido se había trasladado como súbdito sudamericano, yo creo que colombiano o venezolano, no sé cómo había podido conseguir papeles, y había ido a América, y estaba en Estados Unidos, y entonces era Irujo el que presentaba Leizaola, que era el vicepresidente. Pasaba muy bien porque se encerraba mucho tiempo en Beló, como había un monasterio, y por la pinta que él tenía, todo el mundo creía que era un monje más. Y esa fue la situación entre el 40 y el 43, que fue Irujo el que mantuvo con De Gaulle y con su eminencia gris, que fue Jean Cassin, sí, que tiene el nombre de Bayona, es Cassin, que era la eminencia gris de Gaulle. De Gaulle era un militarote, pero el otro veía todas las contingencias de la cosa de los aliados y todos los problemas políticos, ideológicos. Y bueno, pues después del 47 nos ordenaron vuelta a Francia. Y ahí tuve yo un jaleo de familia porque me había casado con una inglesa, vamos, esta es una familia que recibía los escapados de Francia y allí estaban hospedados hasta que por los papeles se hicieran con De Gaulle. Y bueno, pues un día, pues estos contactos que hay entre un servicio y otro, pues fui allí y hice conocimiento con la que hoy es mi mujer. Pues me casé en abril del 47 y justo un mes más tarde recibimos la orden y llegamos a Francia. Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi suegro cómo va a entender que un polizonte que ha nacido su hija, que ahora se casa, que ahora se... En fin, y después reorganizamos eso ya en París.
que fue en París donde adquirió ya una cierta relación internacional. Además, entonces me habían nombrado a mí representante en París de ELA, bueno, entonces era CTB. Entonces asistí a los congresos internacionales de Milán, de Bruselas, y siempre pues pleiteando para que no reconocerían el régimen de Franco. Por eso el libro ese dice muy bien el título, De la esperanza a la derrota, y cuenta todas esas presiones nuestras. Y una vez pues, los sindicatos americanos pues, nos pagaron el viaje para ir a pleitear a Washington, y consiguieron que nos recibieran a la Casa Blanca, vamos, a las oficinas. Y me acuerdo todavía el nombre, Schellinger, era el secretario de Estado, y el argumento era, pues, no se podía replicar de improviso, porque decía, pero no veis la represión que están haciendo el franquismo. Si salíamos nosotros presentes, frenaríamos eso. O sea, que vais a adquirir la responsabilidad de no frenar por no aceptar que reconozcamos el... Por eso digo que era una cosa muy ambigua, porque había llegado un momento que cada país tenía su interés propio y le interesaba mucho más que toda nuestra ideología antifranquista. Por eso, repito otra vez, que el libro está muy bien titulado De la esperanza a la derrota. Por eso, desde entonces yo me afirmo que la mayor ideología en el mundo es el nacionalismo. Así como uno ama a su propia familia y nunca la ama a los del vecino más que a su propia familia. En el país pasa eso. Que cada uno tenemos un interés propio, colectivo, y lo queremos eso afianzar, y perseverar y sostener. Y eso de internacionalismo ya habéis visto. Fue la mayor derrota con respecto al franquismo. Ahí estuvo 40 años el franquismo, reconocido por todos, blancos, verdes, azules y... No sé quién lo ha visto más. Creo que os he contado todo lo que tenía yo en el sobre. De manera que estoy ahora a vuestra disposición para las preguntas, a ver si desentierro algunos recuerdos, porque las neuronas a mis 86, fíjate cómo estarán. Así que está en vuestras manos, queréis alargar esto o si ya os ha dado bastante lata Yo le quería preguntar en primer lugar, sí, ¿cuáles eran los mecanismos que tenían para pasar la información a Francia desde esta parte de... Bueno, pues esto se encargaba un grupo de unos 6 o 8. Me acuerdo todavía donde esperamos cerca de Lizarrieta, es una altura cerca de Sara. Y he olvidado una cosa muy importante, y seguramente vosotros os acordaréis. ¿Quién es el famoso alcalde de Sara, que estuvo desde el primer minuto con nosotros? ¿Cómo se llamaba? Pues ha sido muy nombrado, la muerte hace poco. Iturnier. Es gracias a aquel que se sostuvo eso, porque la gendarmería no es tonta, se dieron cuenta de eso. Dijo, cuidado, esos vuelven a procedencia y no traen ni un contrabando más que papeles. Y consiguió que la gendarmería de Sara hiciera la vista gorda. Y es gracias a Paul Iturnier que eso se inició. Y después nosotros, esa información, llevábamos, por eso había titulado aquí, del Vidasoa a la Nil y la Nivel. Llevamos a la bahía de Bayona. Y allí teníamos el barco, de noche hacíamos la travesía a los puertos vascos y sobre todo a Bilbao. Y por cierto, que el barco que mandaba, habíamos conseguido en la cosa de Marina estaba un tal Cándido Echeverría de Pasajes, el que se ocupaba, era responsable de eso. Pero el capitán de ese barco se llamaba, claro, Don Vicente Artán. Había sido grumete del último velero Bilbao Filipinos. Y durante la noche, porque hacía estaba el Baleares y el Canarias, que ya sospechaban algún tráfico y se iba a interrumpir. Y claro, el barquito podía acercarse a media milla de la costa. Yo le decía a mi hermano, vamos a encallar. Pero nunca nos pasó nada. Conocía todo el recoveco como sería el pasillo de su casa. Y nos contaba cada historia. Una de ellas era que un día, haciendo grumete, pues el temporal les llegó y encallaron en una isla completamente desértica, lejos de Filipinas. Y al desembarcar
se vieron rodeados y con los brazos en alto, nunca habían visto una persona blanca. Y querían que ella que venía del cielo. Y la habían nombrado gurú y tenía derecho a 2 chicas jóvenes entre 18 y 21 años. Y bueno, nos contaba de esas y yo decía, mira, aunque sea el 10% sí es verdad. Lo que ha escrito un libro este. Y así pasamos. ¿O por qué no se quedó? Sí, también. Y llegamos a Bilbao y íbamos al Hotel Carco, donde estaba el gobierno, y allí bajaba, cuando decíamos al portero quiénes éramos, reclamaba, pues nunca pudimos subir arriba. Bajaba el padre del que dirige hoy Iberia, Antonio Irala, era el secretario político de Aguirre. Y recogía la cosa y decía, ahora desaparecer, que no se cuenta nadie. Tanto fue así que nos llamábamos los tenebrosos, ¿no? Y bueno, pues desaparecíamos, íbamos otra vez al barco y allí pues a la vuelta de viaje, cuando aparecía ese don Vicente Ardani, que era conveniente cruzar. Y mira cómo son las cosas, ¿eh? Todavía hace 4 días el hijo que dirige Iberia, claro, ¿qué puesto tiene? Ha salido al paso de las acusaciones que se han hecho contra el Partido Nacionalista Vasco en este proceso. Atreverse un hombre con esa responsabilidad en industria, atreverse a salir al paso y decir, yo jamás como vasco dejaré de lado eso, de defender a mi país y defender a mi gente. O sea, que es un detalle. Claro, el padre marchó, le nombró el delegado de Estados Unidos, Aguirre, y naturalmente el hijo creció con toda la buena instrucción y la universidad y todo eso. Pero atreverse teniendo ese puesto de dar esa declaración a la prensa, creo que muy pocos grandes empresarios harían eso. O sea, que se ve que todavía conserva su ideal. Bueno, no creo que hay... sí, bueno, ahora llegamos a la última parte, que en eso vais a ir vosotros más que nosotros. Todas estas cosas de la... y la SOH. De manera que ahora es la nueva generación la que tiene que entrar si esto es positivo, si no es positivo, si es que le va a beneficiar a IUN, porque el IUN parece que va a pagar el 50% del presupuesto. Pero bueno, esto ya entra en el recuerdo de preguntas. En lo que a mí atañe de aventuras, yo creo que os he contado más o menos todo lo que podía contar, sin abusar de vuestra paciencia. Estoy a vuestra disposición. Ramón, yo he oído antes, sí, un pajarito, algo de que se disfrazó de cura en París. A ver, sí, pues me habéis hecho acordar, ¿ves cómo estamos tú y yo? Sí, había un no sé quién que me dijo Pepe, sí, porque se constituía esto muy de una manera. En la oficina de Michelena, de agente de aduanas en Daya, fue nuestro primer cuartel de operaciones. Los 2 hijos se ofrecían de voluntarios. Y como, sobre todo, Pepe era muy amigo de mi hermano Gabriel, mayor, pues me cogió bien. Como tenían gente muy de confianza, me dijo a mí, oye, ¿tú por qué no vas a meterte ya? Ya tienes 22 años, puedes hacer algo. Me enredó allí, ¿verdad? O sea que eran de absoluta confianza los 4. Y Pepe un día me dice, oye, tú eres alto, hay un chico aquí, un cura, que quiere emigrar a América y esa tiene la misma altura y tal, y tú a él le niegan porque le han encontrado un defecto en los pulmones. ¿Y no quieres tú presentarte vestido de cura? Eso nos llamaba el servicio, hacíamos eso y cualquier otra cosa. Y ahora me dice, entonces, ¿quién me ha hecho acordar ahora? Sí, no es de quién me acordaba, yo ya había olvidado eso. Pues total, que fui vestido de cura, con las papeles de él, y yo no sabía si me parecía o no, pero no le convenía tanto eso pasar la fila, no. Pero al llegar me encontraron algo, me encontraron algo. Y me dice, no, venga usted mañana o pasado, no sé cuándo. Adiós. En vez de hablar, he puesto peor. Y después a la segunda yo creo que no se miró muy bien, como a la primera vez, ya puede pasar. Y ahí se fue el cura. Y he olvidado hasta el nombre de él, fíjate cómo ando yo. Recuerdo. Sí, me acuerdo. Y estos me han hecho acordar, ahora no me he acordado. Bueno, a ver que me preguntáis si es que no es demasiado plata. Sí, otro detalle para que sepáis, para que veáis en vuestro archivo. Cuando estábamos en Francia,
El vicepresidente del gobierno de Izaola hizo un llamamiento. O sea, os hablo del 40, sí, cuando empezaron a atacar Francia. Habían habido el gobierno de Vichy, todavía no eran colaboracionistas. Y dijo a los lugares que se debían ofrecer aceite francés. Bueno, otra aventura. Total, que suscribimos y fuimos a Pau, donde se hacen todas las medidas para el enganche, el alistamiento, que cogen la altura. Y de repente había un viejo comandante allí y me dice, use très bien là, parce que au 49 Bayonne, y même parle basque. Me digo, oh, use très bien. Y después, un cuarto de hora más tarde, me mira y me dice, vous, Raymond, vous êtes frère du corps qu'il y a là. Oui, bon, c'est mon frère Gabriel. Lui, il a battu le record de poids, 110 kilos, et vous, le record d'auteur, 1,85. Buena mesa, me dice el comandante. Él ha batido el récord de peso, el que más pesa de todos, 110. Y usted ha batido, bueno, tú, usted no, porque tú, el de altura, 1,85. Pues a la semana nos convocaron a la prefectura. Bueno, ya está, vamos a ver al 49, a ver cómo es eso. Pues lo llevaron todos a Gurs, al campo de concentración. Después de suscribir la ficha, nos llegaron a la documentación. Pero fue tan escandaloso que la Cruz Roja Internacional protestó. No sé por qué, porque nosotros nunca habíamos tenido una relación con la Cruz Roja Internacional. No sé cómo se enteró y por qué. Porque se llevaba a bus los que no tenían domicilio en Francia, o eran perseguidos por una ofensa o una cosa. Pero nosotros no estábamos, habíamos suscrito el contrato. Y lo peor de Bush era que teníamos que hacer las necesidades en una especie de púlpito, claro, unas botijos abajo. Eso había que llevar después al campo, ¿no? Plantamos remolacha, después se comía. Llevamos el tren de la mierda. Pues menos mal, estuvimos ahí, pues no creo que llevamos a 4 meses. La Cruz Roja y nos dieron el salir, pero con la garantía que en un mes o estábamos ya movilizados o ya íbamos a España, lo que sea, pero íbamos ya a estar ya completamente legalizados. Y es cuando tuvimos esa oportunidad. Bueno, ya os paro de no creo que puedo contar nada más de interés, así que estoy a vuestra disposición. Y antes de estar tantos años en los servicios de información, ¿no? De haber tenido esa vida de tenebrosos y escondidos, ¿qué hacía usted antes de la familia? Bueno, pues yo era el más chaval de la familia y a mí me dejaron en la escuela hasta los 15 años. Pero mis dos hermanos, a los 14, ya empezaron a trabajar, veíamos de chupacitas, porque había que hacer toda la declaración de aduana a mano. Y mi hermano mayor llegó a ser principal despachante, que miramos principal despachante en Irún, yo os hablo de los años 30, como si tendría licenciado en Derecho. Y bueno, pues nosotros pues así éramos. A él me dejaron un año más, pero para los 15, para los 14, y el 80% de la juventud en Irún iba a eso. Después los del Paseo Colón ya empezaron por Vía de Caros, ya una universidad y todo eso, todo de San Juan arriba abajo, pues ese era nuestro porvenir. Era Feliz Arra, y mira, de contable estaba entonces, era Ramón Beitia, el que era la gente libre. En Endaya era Ernesto Ortega, el representante. Y el contable de Beitia era el que fue después alcalde de Aguirreche. Y cuando el nombre era Aguirreche, quiero contar algo que le dignifica. Se enteró que mi padre, con el padre de Mociliños, cogieron un entresuelo en Endaya, y ahí estaban los niños y tal, nos mandamos a aventurar. Pues Aguirreche vino a casa de mi padre, donde vivía mi padre. Le dijo, Gabriel, usted viene ahí y no hace nada. Le conté después a su hijo cuando volvía ahí. Le dijo, pues Ramón no sabe por la cabeza, no sabe lo que hace. Pero donde no van los hijos en verdad. Muy bonito. Y siempre me recuerdo, y le dije a su hijo, como dice, bueno, a ver, decidme, preguntadme qué. No creo que tenga nada. Se trata que traer muchos papeles, pero... Ramón, sí. Para que te las neuronas como tienes tú a los 26 años, inglesa. No, mira, eso
hacer nada. Y bueno, estamos resignados. Pero os admiro a todos vosotros, que tenéis hermosas familias, y es una combinación de todo, de Irún y de Euskal Herria y de todo. Sin eso no hay un país ni hay nada. Y hoy creo que se debe hablar más del valor de la familia, de mucho más que los partidos políticos y todo eso. El secreto del futuro está en la familia. A ver, algo más. Sí. En la guerra, ¿no? Bueno, cuando empezó la guerra, ¿no? Sí. En el 2006, ¿por qué se enfrentaron los carlistas vascos y los nacionalistas vascos? No. Si en el año 31 se habían presentado en No. Lo que hubo no has confundido con otra cosa. Fue el famoso Estatuto de Estella. Esa fue la última ocasión que se ha perdido en llevar la Navarra al seno de los demás regímenes. Ahí fue un error de Madrid, porque el Partido Carlista era la comunión tradicionalista al mismo tiempo y estaba supeditado a Madrid. Una cosa parecida le ha pasado al Acción Nacionalista Vasca. En mi tiempo, Acción Nacionalista Vasca tenía una raigambre, el Eusko Indarra, se equiparaba al partido. Dirigentes de CTDE, como aquel famoso Rafael Gómez Jáuregui, el Pasentarra, era dirigente de alto prestigio, el Eusko Indarra. Y mucho de estancamiento que ha habido en la política vasca viene que no se ha respetado la plena personalidad de la izquierda vasca auténtica, versal, nacionalista, como era Eusko Indarra. Mira eso. De manera que el Estatuto de Estella era, y esto ahí está el famoso Beunza, y aquello pues se adquirió como un progreso de todas las ideas para hacer una armonización pasando del fuerismo al nacionalismo, porque muchos se espantan, pero el fuerismo en el siglo pasado representaba, es como no considerar las 8 horas que se conquistó en mi tiempo del trabajo con las 35 horas que vivía. Pero entonces fue una conquista magnífica con las 8 horas, y esto era el fuerismo. Y Sabino Arana pues implantó de eso, que era la evolución del fuerismo hacia época moderna, que eso es el nacionalismo. Y así se ha construido el mundo con nacionalismo. No sé, son 60 y tantos desde la guerra del 14 que hay nuevos países que han llegado a su conocimiento de su valor activo y han querido hacer una colectividad con derecho propio. Y así se ha hecho el mundo. Yo no sé, por la gente, además, intelectuales, ¿por qué se espantan de esa palabra nacionalismo? Lo que pasa es que no hay que caer como cayó la religión, como el catolicismo franquista, en un fanatismo, ¿verdad? Que ahí también hemos dado una lección imponente, que hemos hecho que nuestros cleros no respondan a ese fascismo católico y que haya una docena de sacerdotes fusilados. Y algún día el Papa, después de 2 siglos, dirá, ay, pues fueron ellos los vascos los que dictaminaron que no podía haber un catolicismo autoritario y fascista, y estuvieron contra eso, y fueron mártires. Pero eso nos vendrá, como siempre dice el Papa, pidiendo perdón por cosas que algún día también pedirán perdón de eso, porque jamás ha habido reconocimiento por el Vaticano. Y así hemos estado, ni hemos tenido reconocimiento por el Vaticano, ni hemos tenido reconocimiento por Madrid, por todas esas grandes teorías que hemos elaborado los vascos. Bueno, estoy saliendo de mi ministerio. Bueno. Usted volvió, si no me equivoco, en el 76. Sí. ¿Y qué le suponía a usted? Hasta esa época, son muchos años. No, estamos actuando. Bueno, después yo cogí una cosa de traducción, aprendí el inglés, vamos, más o menos, en Inglaterra, y hacía traducciones y tal. Y ya después me di cuenta que, bueno, yo quería ir yo quería volver a IUN, y ya le convencí a mi mujer en vez de ir a Inglaterra, venir a IUN, y bueno, pues eso es lo que. De manera que esa fue la vuelta a mi choco. Soy de la calle de Rechipi, así que es verdaderamente una parte de IUN que es la autenticidad del pueblo de muchos siglos. Sí. Eso es lo que. Sí, uno quiere extranjero, pues para variar, para
aprender, pero donde ha nacido uno es que tienta como el pecho de su madre. Eso es natural. Y después que estudiando Irún, nosotros éramos un grupo muy pequeño en la centralista, pero había un liberalismo y un entender de ideas modernas y nuevas, que a lo mejor es porque está en la frontera. Yo estoy muy orgulloso de Irún. Había Langarín, había Iparraguirres, había este que ha dicho que fue fusilado, había elementos. Y bueno, cuando la guerra, pues estamos todos de acuerdo, desde el famoso Cristóbal de la Comunidad Comunista hasta este Dios Valentino de Sola, que era un socialista. Estamos toda la familia, pero estaba ahí un pueblo muy abierto, muy progresista, muy liberal, que es un orgullo de ser inglés. Sí. ¿Usted ve algo de aquel Irún representado en el que se encontró después? Sí, solamente que hay que decir las cosas como son. Vino un aluvión de gente en los años 50 y nosotros somos un enclave castellano, pero rodeado por el nombre de un Garzón, que era luego, que era derecho, de un Andarrabía, del Mazán, o sea que ha perdido esa característica de vamos euskaldun, pero hoy en día se aprende y se orgullece. En mi tiempo el euskera era un poco de puertas adentro. Hoy en día pues los chavales cogen al deporte y hablan en euskera. O sea, no sienten vergüenza, al contrario, sienten un orgullo. Lo que se ha perdido, si quieres, en cantidad, se ha ganado en mérito, en la utilización de esa lengua. Y después, pues eso mismo ahora ha venido con el convencimiento que indudablemente eso activa la inteligencia, la cuestión del dominio de 2 o 3 lenguas, lo demostrado incluso por análisis de la UNESCO. De manera que todo eso contribuye, ahora está haciendo el escolar, pues creo que es burdeos, pero han repetido que respecto al euskera que están todavía que no pueden. Mi sobrino cuando fue a filología, que es filólogo, a Estados Unidos, pues solo se echaban encima para que le explicase el origen del euskera. Dijo que no. Filológica constante, ¿no? Claro, había uno, ¿sabes? Otra anécdota, ahora me acuerdo hablando de esa cosa, que representaba la prensa de Israel en París y llegó a ser, era un políglota fantástico. Porque su tatarabuelo había sido expulsado del Alto Aragón y primeramente fue a Turquía, después fue a Grecia, a Italia, y en Italia cambió su nombre por el de Maíz, pero había conservado el nombre antiguo de Eli, nombre antiguo judío. Y ese llegó a ser presidente de la prensa diplomática de París. Y sentía mucha simpatía por la cosa vasca, porque además le daba mucha localizadola, haciéndole que viniera la dispersión de lenguas de ellos, de una de las tribus. Cuando se retiraron los hielos y las lenguas de Europa, y quedaron los Cárpatos y los Alpes y los Pirineos, se fue extendiendo esa tribu, que éramos nosotros. El otro, Izaola le escuchaba con una sonrisa un poco académica, en el sentido que no le creía, pero en fin. Y este estaba convencido de que era y aprendió algunas traía mucha documentación, lo que cogía en los pasillos, ¿no? Una cosa diplomática sobre la posición francesa respecto a Franco. Y estaba convencido que era de esas tribus de entonces, y casi ya nos clasificaba como una tribu semita. No, es un misterio, y algún día pues descubrió los orígenes. Para el famoso don José Miguel Barandiarán, cuando se le contaba esas cosas, pero ¿por qué romperse los sesos? Ha estado en los Pirineos, los vascos, y siempre han estado ahí, no hemos venido de ningún sitio. Él siempre afirmaba el derecho al territorio como el centro nuestro. Y no sé qué contar más, no tengo yo vacío el saco. Si hay alguna pregunta más. Sí. Supongo que en algún momento, en la época en que ustedes trabajan en el servicio de información, Sí. estarían bien a punto de encontrarlos, de descubrirlos,
Bueno, siguieron esa construcción. bueno, fíjate, eso fue el descubrimiento cuando nos metieron en GURS. Es porque ya empezaban las conversaciones con el gobierno de Vichy, ya estábamos fichados. Incluso yo sé eso muy bien, porque antes, en la comandancia con Benito Manzanas había un tal Ibáñez. Ibáñez era cierto parecido con nosotros, y le había dicho a mi hermana Elena, están locos tus hermanos, están metidos en ese jaleo, cualquier día les va a costar caro y tal y cual. No se entera la gente. Por muy bien que hagan las cosas, siempre hay un resquicio que te escapa y qué sé yo. Sí, pero son cosas que no le das mérito, porque cuando eres soltero y 22 años no ves el peligro. Haz lo que te mandan y ya está. Lo malo es, como decía antes, mi caso de mi hermano, eso era estar casado con tus hijos, meterse en las aventuras, eso es difícil. Sí. Bueno, ¿qué queréis más? ¿Tuvo algún contacto con la Gestapo? No. Dice el libro con el CIA de Estados Unidos, sí, por medio de esto. Aquel recibía, entonces estaba a todos los aliados, dando subvenciones y tal y cual para esto. Porque hay que ver el cambio que hizo Estados Unidos con respecto a Alemania. Que, ya te lo digo, el 40 todavía la relación sobre todo la aristocracia escocesa era muy favorable a un entente con eso. Pero lo que pasa es que el secretario Churchill no era la aristocracia. Ahí jugaba dos cosas, el derrotarles a esa clase alta, y además había nacido para eso, era un batallador. Y entonces, pues naturalmente, los organismos de información de Estados Unidos estaban deseosos de todas esas informaciones, como había en la parte francesa también, en contra de sí. De manera que cultivaban toda esa amistad. Y en ese libro dice que pues seguramente que Carla estando en Estados Unidos habría recibido la subvención. Muy posible. Pero es el primer libro que ha salido titulado porque toda la cosa de nuestra era, se podía decir, jurando de que no escribiríamos ni haríamos nada. Y así yo no tengo ninguna. De hecho, pues recuerdo lo único. Pero ahí no tengo acuerdo cómo se llama, González de Chava, que no sé cómo se llama, el historiador ese. Pero el título me gusta mucho. Hablando de libros, ahora ha salido uno en Estados Unidos, que se ha agotado la edición, y dice el libro de los vascos. Y yo creo que es demasiado favorable para nosotros. Pero está escrito con un tal Kuklansky, que tiene sonido fonético polaco. Y hace una historia fantástica de los vascos, ¿no? Demasiado bueno de encontrar. Un poquito... Pero hay una frase última que me parece que hay, le pone el dedo. Dice, los vascos, toda su herencia es el no ser asimilados. Pero al mismo tiempo, mantienen constantemente la entereza de estar en lo moderno. Y esto sí que les salva a los vascos. Y cuando ves ahora, con esas crisis económicas, el salto que hemos dado, lo que representamos en el desarrollo económico, nos damos cuenta que hay esas dos concepciones que tiene el vasco en su interior. El no ser asimilado, el no ser hacer que vaya a desaparecer, pero al mismo tiempo estar constantemente en el progreso mundial para mantenernos en una línea progresiva. Y eso es mismo. Ahora tenemos, yo creo, en modesta manera de entender algo en el genes que nos impide hacer una obra colectiva. O sea, damos unas individualidades muy buenas, y pasamos por el mundo en muchos terrenos y avanzamos, pero el intermedio, sobre todo lo que se llama la política y todo eso, yo creo que los catalanes, por ejemplo, nos ganan mucho. Que nunca se consideran separatistas, nunca esto, pero seguramente son los que más, para su terreno, son los que más ganan. Y como ellos son además 8 millones. Pero ¿qué? Bueno, no voy a darles ahora no cosas tristes. No preguntáis nada, bueno, pues tienes que cerrar entonces. Sí. Pues bueno, pues les agradezco mucho a todos haber venido, a todos habernos querido contar sus vivencias y habernos acompañado hoy.
Sí. Bueno. Y no ha venido Amaya hoy, la más interesante, Amaya no ha venido hoy. No, Ramón, ha venido Marcelo. Ha venido Marcelo a ver. Ah, ha venido y por qué no ha preguntado nada. Ahí está. Oye, no has preguntado nada tú. Joder, tú sabes. Tú sabes 1000 veces mejor que yo. Querían que lo que tú has hablado no, pero no por nada. Yo